Isaías capítulo 5 y versículo 20. Amén. Dice, acompáñenme a leer juntos estos versículos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. El tema de hoy es viviendo en un mundo distorsionado. Y vamos a, con la ayuda del Señor, pedirle que nos ayude a recibir el mensaje que Dios tiene para nuestras vidas. Si usted no se ha dado cuenta, hermanos, el mundo está apretando a la iglesia. Y la corriente del mundo se está anchando. Y está yendo más fuerte. Y si la iglesia no se prende, se agarra, se sostiene del que todo lo puede, la corriente se lo va a llevar. Vamos a pedirle con la ayuda del Señor que nos ayude, hermanos, a vivir y llevar a cabo lo que Dios nos ha enseñado, que aunque vivimos en el mundo, no somos de aquí. Vamos de paso, peregrinos, hay un lugar preparado por el Señor para nosotros. Vamos a orar y pedirle al Señor que Dios hable e instruya nuestras vidas. Señor Jesús, maravilloso Dios, invocamos su nombre dándole las gracias en este día, esta nueva oportunidad de poder escuchar su palabra. Le pido, Señor, que nos hable, que nos instruya, que nos edifique, que sea Dios obrando en nuestros corazones y que nos ayude a ser receptivos a su palabra, sensibles a su palabra. Ayúdeme a hablar, Señor, lo que ha puesto en mi vida, a hablar su palabra, no la mía, Señor. Se lo ruego y pido en el nombre de Jesús y le doy las gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos, pueden dar gloria a Dios. Gloria a Dios. Vivimos en días confusos, donde hoy en día se alaba y se reconoce lo corrupto, el desorden y el pecado. Por ejemplo, cuando un homosexual decide salir del closet, el mundo lo llama valiente, atrevido, audaz. Pero cuando un creyente se levanta a predicar el evangelio del Señor, lo condenan. Fanático, lunático, y sabe cuántas cosas dirán. Ese es el mundo que hoy estamos viviendo. En estos días murió ese futbolista famoso, Diego Armando Maradona, ¿verdad? Eso fue noticia por todos lados. Cuando muere este hombre, para muchos Maradona era casi un dios, que aún en vida cuenta con seguidores que lo adoraban. Hay una iglesia que se llama Iglesia Maradoniana y hay seguidores en vida que adoraban a este hombre. Seguro que hoy de muerto lo harán con mayor razón. Algunas de las palabras de esos fanáticos o seguidores eran estas. Uno de ellos dijo: yo creía que él sería eterno, porque Maradona había sufrido muchos ataques al corazón y había tenido muchas complicaciones a lo largo de su vida, complicaciones de salud, pero aparentemente todas ellas las había librado. Pero murió y la gente lo llora. Un periodista argentino llegó a decir que la muerte de Maradona fue la peor tragedia que los argentinos han sufrido. Cuando en Argentina hay una cantidad de abortos, suicidios, homicidios y corrupción igual que en todo el mundo. Pero para él era el peor momento, la peor tragedia de Argentina. Entrevistaban a mucha gente, inclusive los periodistas lloraban por este hombre, diciendo que era un gran hombre.
cuando la vida de este hombre fue un total desorden. Era un hombre drogadicto, era un hombre borracho. Era un hombre que para muchos es un ejemplo, pero que tristemente no lo era. Pero el mundo los alaba, los adora casi. Los pone en un pedestal alto. Qué tremendos hombres, qué tremendas mujeres. Y cuando se analiza la vida de aquellos que hoy son de influencia para muchos, uno realmente solo puede mover la cabeza. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hoy en día se le llama a lo malo bueno? Y estamos viviendo este mundo, este tiempo. Un tiempo, hermanos, que a través de toda la historia Satanás se ha encargado de ir distorsionando la obra de Dios. Y Satanás no descansa y continuará haciéndolo. Distorsión es alterar las características, el significado o la forma de algo original. Si hablamos de alguien original, ese es Dios. Pero Satanás a través de toda la historia ha tratado y ha venido distorsionando lo santo por lo profano. Las palabras del profeta Isaías no fueron a paganos, sino fueron a su pueblo. Al pueblo de Israel. Y son palabras, hermano, duras. La palabra hay es una palabra que habla de juicio. Es un hebraísmo. Hebraísmos son palabras que el hebreo usaba y tenían significado mucho más allá del que se ve en la superficie. Por eso en el capítulo 23 de Mateo, ahí encontramos varios ay de Jesús contra los fariseos. Entonces cuando está la palabra ay, no solamente ay, bueno, no, es algo muy serio. Es como Dios diciéndole, préstenle atención. No es algo suavecito, superficial, es algo profundo. Y dice, ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Qué triste, hermanos, es la situación que el mundo vive hoy. A través de la historia bíblica y la palabra de Dios nos enseña, Dios ha instituido, hermano, y valga la redundancia, instituciones que son instituciones originadas en Dios, originales, son de Dios, pero que con el tiempo Satanás se ha encargado de distorsionarlas, de hoy hacer ver a la humanidad que lo que Dios hizo, que lo que Dios instituyó no es bueno. Y hoy en día mucha gente se está levantando diciendo que es malo. Y eso es muy triste y lamentable. Si me da tiempo, pues estaremos hablando de esas instituciones que fueron originadas en Dios. El matrimonio, la familia, la iglesia. Son instituciones de Dios. Se originaron en Dios y no en los hombres. Y hoy podemos mirar cómo están los matrimonios o las relaciones hombre-mujer, cómo están las familias y cómo está la iglesia. Y nosotros, hermanos, como hijos de Dios,
necesitamos despertarnos y entender, ver el tiempo que estamos viviendo. Tenemos que estar despiertos. No podemos estar dormidos. Hay muchas cosas, hermano, que el mundo está negando. Que las instituciones educativas, las escuelas, que en otra ocasión hablaremos de eso, se están infiltrando filosofías ateas, enseñanzas que contradicen la palabra de nuestro Dios. Que inclusive hubo una época donde Hillary Clinton quería que más días y más horas los niños pasaran en las aulas, en las escuelas, para que fueran los maestros quienes enseñaran a los hijos, quienes los instruyeran. Y para muchos padres eso era excelente. Qué bueno, me los van a cuidar allá. Me quito de esa responsabilidad. Pero debemos de prestar mucha atención. ¿Qué le están enseñando a mis hijos? Padres, mire eso. ¿Qué le están enseñando a mis hijos en las escuelas? Antes de entrar, hermano, en estas instituciones, primero quiero hablar respecto al individuo, la persona. La Biblia dice que Dios creó al ser humano a imagen de Él, ¿verdad? Fuimos creados a imagen de Dios, pero el enemigo ha distorsionado a tal punto que ha querido desaparecer la imagen de Dios en las personas. Lo intentará, pero nunca lo va a lograr. Pero hoy en día Satanás está atacando a la humanidad con ideologías, ideas. Si usted escuchó la convención y las predicaciones, excelentes predicaciones. Y el lema de todo el tema era fijos en la verdad. Amén. Satanás entonces está atacando, hermanos, la ideología de las personas. A tal punto que hoy se habla de lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, intersexuales. Y sigue creciendo. Yo recuerdo que tiempo atrás eran LGT. Después LGTB. Ahora son LGTBI. Y sigue creciendo. Personas que no saben qué son, sin identidad. Y es el mundo donde nuestros hijos y nosotros nos estamos moviendo. Y son ideas que sutilmente Satanás está metiendo. En estos días veía, hermanos, y no, sí es cierto, un comercial anunciando unas galletitas de queso. A ver, como que, a ver, me pareció ver algo y le atrasé. Sí, era un anuncio, un comercial anunciando galletitas. Y los protagonistas del anuncio, homosexuales, gays. El arbolito de Navidad al fondo y todo es amor y todo va bien y ahí se abrazan, no, pero no llegan a besarse, pero sería ya el colmo. Y lo están introduciendo. Qué triste. Leyendo respecto a este tema, hermanos, me di cuenta que hay un género conocido como no binario. No sé si usted lo ha escuchado. Género no binario. ¿Qué significa esto? Este género se refiere a un conjunto de identidades transgénero que agrupa a todas aquellas personas que no se sienten identificadas
con lo masculino o lo femenino. O sea, se está levantando un grupo que dice, no, yo no soy hombre ni soy mujer. Entonces, ¿qué eres? No, pues no sé. Estaba leyendo la historia de un niño de 10 años en España, una niña que comenzó con estas ideas, que en una ocasión le dijo a su maestra, yo me siento así, a ver, cuéntame qué pasa. No, es que yo no siento que soy niña, pero tampoco niño. Entonces, y decía esa niña, no, porque ni a Dios mete, dice, doy gracias que mis padres son comprensivos, que mis padres me entienden. Estas personas, hermano, con género no binario son personas que pueden sentirse hombre o mujer a la vez y ninguno de los dos, que se pueden identificar con un género durante un periodo y con otro durante otro periodo. Es decir, un tiempo se sienten hombres y otro tiempo se sienten mujeres, pero que al final no se identifican con uno ni con otro. Y se están levantando. Pero después, hermano, de mirar esta parte del género no binario, noté y estuve buscando y hay una gran diversidad de géneros no binarios. Es decir, que no se identifican con ningún sexo, ni masculino ni femenino. Les voy a leer algunos. Está el género fluido. Este es cuando una persona, esa persona es porque no logra identificarse con una sola identidad sexual, sino que transita entre varias. Este tipo de personas pueden sentir el cambio de identidad por días, meses o años. Miren, hermanos, lo tremendo de Satanás atacando la identidad de las personas, llevándolas a tal punto que ya no saben quién es, quién soy, con quién me identifico. No, pues hoy me levanté con el deseo de ser hombre y me he visto como hombre. Pero mañana me levanté con el deseo de ser mujer, me he visto como mujer. Pero hay días que no saben si son varón o son hembra, si es hombre o es mujer. ¿Ahora qué soy? Y pareciera que ahora se quedan como en neutros. Están los del demigénero, que son personas que se identifican de manera parcial con un género determinado. Es decir, solamente son parte, pero no son un todo. Está el poligénero, que es aquella persona que se identifica con dos o más géneros. Es decir, puede ser hombre, mujer, pero también lesbiana, homosexual, bisexual, transexual. No sabe. Está el que es agénero, que es aquel que no logra identificarse con ningún género. Usted sabía que hay personas que hoy se están operando, hermanos, para quitarse todo vestigio de sexo, es decir, que yo no parezca ni hombre ni mujer, y se están operando todo lo que ocupen operarse, porque quieren ser sin género. Escuchaba a los predicadores, a uno de ellos que decía que aún en las escuelas ya no vamos a poder, o las maestras ya no pueden decir él o ella, porque como hay más géneros, podemos ofender a los demás, que inclusive se puede llevar a la corte a alguien. Fíjense, hermanos, hasta dónde vamos ya. Porque ya hay entre esos pequeñitos quienes dicen, no, yo no soy hombre ni soy mujer, aunque sus genes digan lo contrario. Está los andróginos, que son aquellas personas cuya identidad se encuentra entre los dos géneros, masculino
y femenino. Es decir, parece que esta corriente dicen que la mitad son hombre y la mitad son mujer. ¿Cómo? Miren las tremendas ideas corruptas, sucias que el diablo ha metido en las personas. Platón fue quien utilizó esta idea por primera vez en uno de sus libros llamado El Banquete, mencionando a seres que contaban con dos sexos en su cuerpo y que mediante un rayo Zeus encendió esos sexos, diciendo este hombre que este tipo de personas, los andróginos, perdieron su otra mitad. A partir de este concepto se desarrolló la postura que sostiene que las personas que se encuentran en la búsqueda de esa otra mitad al tratar de formar pareja. ¿Qué quiere decir eso? Que el dios Zeus, a través de un rayo, desapareció. Ese género, si era hombre, desapareció su mitad de género masculino, y si era mujer, su mitad de género femenino. Y ahora está en busca de su otra mitad. Esto es tan confuso, pero que hay muchos, no son pocos. Eso es lo triste de la realidad. Son muchos niños, niñas que están creciendo con estas ideologías. La televisión, el internet se está encargando mucho de ello. Amigos o compañeros, cuidado, ¿quiénes son los amigos o compañeros de nuestros hijos? Porque tienen ideas raras. Está también el género neutro. Son aquellos que se quedan en el medio, ni uno ni otro. Y todos ellos, hermanos, la comunidad de este género no binario lleva muchos años batallando para que sean reconocidos sus derechos. ¿No pelean ellos mucho sus derechos? Tenemos derechos. Todo esto, hermanos, llega al gobierno. Amén. Y de todas estas cosas, el gobierno, dependiendo quién sea, saca leyes. Y cuando se hace ley, se tiene que obedecer o hay consecuencias. Y de esto, hermanos, era lo que tiempo atrás yo les decía. Dependiendo quién quede en el poder, será su corriente, su enseñanza. ¿Hacia dónde va el país? Entendiendo que hay dos corrientes, dos vertientes en todo asunto. Está el conservador y el liberal. El conservador y el liberal son como el agua y el aceite, no se pueden mezclar. Y en los partidos o en los gobiernos están esas dos corrientes. Pero no vamos a hablar de política. Por eso la importancia de que oremos, hermanos, por los presidentes, los gobiernos, para que Dios obre, los dirija. El gobernador de Colorado, ¿usted sabía qué es? Es homosexual. Por eso hay que la multiplicación de la oración necesaria. Porque creo que aquí aprobaron lo de la marihuana y una cantidad de cosas. Claro, hay que ver quién está a la cabeza de cuáles son sus ideas, sus pensamientos, y por ahí va. Por eso es necesario que oremos. Entonces, Dios creó al ser humano a su imagen. Pero
¿Qué quiere hacer entonces Satanás con todo esto, con esta confusión de identidad, de género? Satanás siempre ha ido en contra de la obra de Dios, siempre, hermanos. Génesis 1:28, mire lo interesante de la palabra de Dios. Y los bendijo Dios, ¿a quién? A Adán y a Eva. Y les dijo, no les sugirió, no es una sugerencia, les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Palabra de Dios para Adán y Eva. Amén. Después les dijo, sojuzgadla y señoread de los peces del mar y las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, toda esta confusión lo que quiere detener es precisamente esto, hermanos. Que el ser humano cumpla lo que el Señor le mandó, lo que el Señor le dijo. Multiplicaos, fructificad. Porque claro, y ahorita vamos a hablar de este tema, cuando hoy se está promoviendo la unión entre hombre con hombre, automáticamente se anula el mandamiento del Señor de fructificar y multiplicaos. Cuando hay una relación mujer con mujer, de igual manera se anula. Porque Satanás, hermanos, ha tratado siempre de oponerse a lo que Dios dice. Ahora, esto no es de que tengan los hijos los que más puedan. Entendemos todo eso. Pero hay personas, hermanos, que se han operado, tanto hombre como mujer, para ya no. Es decir, no considerarse ni hombre ni mujer. Hoy en día se habla mucho y se escucha mucho de que lo que hoy estamos viviendo ha sido provocado. Y tantas muertes. Y se ha estado, hermanos, y no es nuevo esto, a través de la historia de la humanidad. Siempre ha habido este tipo se me fue la palabra, donde mucha gente muere, matan a mucha gente. Hoy se habla de que el mundo está sobrepoblado y que el mundo y lo que el mundo produce para las personas ya no es suficiente. Se está acabando los peces del mar, se está acabando el alimento que produce el mundo para las personas, se dice hoy en día. Es decir, están tratando de justificar la muerte de una cantidad de personas. Usted ha notado que la gran mayoría que se han muerto, y esto no es negar lo del virus, eso es una realidad, pero quienes se han muerto han sido los de la tercera edad, en su gran mayoría. Porque para muchos gobiernos, incluyendo le son carga al gobierno. Y están buscando una manera de eliminar. Pero ¿por qué entonces el mundo, el ser humano lo ha ido destruyendo? Y ya lo que el mundo produce ya no es suficiente para todo el ser viviente que hoy está. La razón principal de todo lo que está pasando, hermanos, es porque las personas simplemente han hecho a Dios a un lado. Ya no quieren saber de Dios en nada. Porque no fue Jesucristo el que multiplicó 2 panes y 5 peces y alimentó a una gran multitud. ¿No fue el Señor quien hizo llover maná del cielo por 40 años en el desierto que no produce nada? ¿No es Dios el dueño de todo este universo?
que puede sustentar, puede proveer. Donde no hay nada, Él puede proveer. Él puede crear, hermanos. Es el creador de todas las cosas. Pero porque han sacado a Dios de las instituciones de la vida de las personas, por eso tienen miedo. Hoy están explorando otros planetas porque es que este se va a acabar, hay que irnos a otro. Cuando el único planeta para vivir que Dios creó es el planeta Tierra. Pero claro, como no creemos en Dios o la gente no cree en Dios y no toma en cuenta a Dios, tiene que buscar cómo salir adelante, cómo guardarse, cómo cuidarse de todas las cosas. Pero la iglesia no. Nosotros estamos bien, hermanos, en el Señor. La Biblia dice que estamos completos en Jesucristo. Gloria a Dios. Entonces, la primera institución de Dios, el matrimonio. El origen del matrimonio o la palabra matrimonio como institución se deriva de dos palabras. La primera es matris, que significa matriz, que es el sitio en el que se desarrolla el feto. Y la segunda es monium, que quiere decir calidad de. Amén. Entonces, matrimonio tiene que ver, hermanos, con la mujer y el hogar. Y patrimonio tiene que ver con el hombre, papá, y los bienes materiales. Pero qué interesante es, hermanos, que matrimonio se deriva de dos palabras. Y la primera es matriz, donde se desarrolla el feto, donde se puede llevar a cabo el mandato del Señor de fructificar. Amén, multiplicaos. Pero que es donde Satanás está atacando también para tratar de detenerlo. Por eso, de una u otra manera, el enemigo lo intentará, hermanos. El matrimonio fue instituido por Dios, no por los hombres. El matrimonio es considerado la base de la sociedad, porque a partir de este se ve reflejada la misma sociedad. Amén. Es decir, no inició con la iglesia, hermanos. No. No inició con la familia. Inició primero con el individuo y después con el matrimonio. Amén. Entonces, miren, cuando nosotros miramos cómo está la iglesia, hablando en términos generales, echémosle un vistazo cómo están las familias, porque la iglesia se compone de familias. Y cuando le echamos un vistazo a la familia de hoy en día, miremos cómo están los matrimonios. Y después que miremos los matrimonios, miremos a los individuos para darnos cuenta de dónde ha venido la distorsión, los cambios. De dónde ha venido que hoy todo, que a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. Hoy miramos a la iglesia como una institución y distorsionada y hermano, tremendo. Pero entonces, ¿por qué la iglesia está hoy así? Porque ¿cómo están los hogares? ¿Y cómo están los matrimonios? ¿Y cómo están las personas individualmente hablando? Ya que la salvación es individual. La Biblia habla del matrimonio, que inclusive como metáfora, en Efesios 5, 25 al 27, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra,
a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así es que el Señor compara esa unión, amén, de el hombre y la mujer en el matrimonio con Cristo y la iglesia. Pero ¿por qué hoy el matrimonio está distorsionado? Hoy más que nunca en la historia de la humanidad se está viviendo en unión libre. En un censo del año pasado, en este país, en Estados Unidos, el número de parejas solteras que viven juntos en Estados Unidos se triplicó 3 veces en 2 décadas, 20 años. Y pasó de 6 millones a 17 millones. Millones en Estados Unidos. 17 millones de parejas viviendo en unión libre, que representan un 7% de la población adulta. Y estamos hablando del año 2019. Amén. Algunos conceptos de vivir en unión libre. La unión libre, al entregar sus cuerpos y compartir el mismo espacio, lo piensen o no, las personas están dando mucho de sí y poniendo en juego su intimidad, su futuro, su emotividad y el futuro de una posible criatura, sin que se ofrezca ninguna garantía de ser aceptado, amado y respetado. Por eso, a cambio, está el compromiso matrimonial. Amén. Porque la unión libre es el tipo de relación que establece una pareja cuando, sin estar casada por la iglesia y sin tener intención definitiva de casarse, comparten el mismo techo y la misma cama. La unión libre se caracteriza por su inestabilidad y falta de compromiso de la pareja entre sí, ante la sociedad y frente a los hijos que puedan surgir de la relación. La gran mayoría de las personas que viven en unión libre terminan acabándose en 5 años. Lo que a su inicio parecía estable, nos damos cuenta que se volvió inestable. Amén. Muchos consideran que prefieren vivir en unión libre para evitarse múltiples trámites y ceremonias, diciendo un papel no hace la diferencia. Firmar un papelito, nosotros no necesitamos firmar papelito, dicen parejas que viven en unión libre. No lo necesitamos. Y allí, hermano, están desobedeciendo la institución divina, que es Dios quien instituyó el santo matrimonio. Amén. Por eso, cuando miramos todo esto, podemos darnos cuenta el por qué el mundo está como está y por qué hay tanto desorden en la humanidad. Porque hay tantos hogares, hermanos, donde tristemente la mamá es la que tiene que criar a todos sus hijos. Donde padres irresponsables, que inclusive se olvidan de sus hijos. Que inclusive ni lo llegan a reconocer como tal. ¿Por qué? Porque tristemente Satanás ha distorsionado el matrimonio. Ahora, todos los jóvenes y quienes ya han tenido malas experiencias en sus relaciones pasadas y durante una etapa de su vida en familia deciden por el amor libre. Es decir, vivir juntos sin estar casados bajo ninguna ley, ya que
en una situación así y en caso de que la relación no funcione, por separado cada uno seguirán su camino sin tener que dar explicación ante un juez, sin cumplir con ninguna obligación y mucho menos sentir culpa alguna. Todos estos son conceptos de quienes aprueban o apoyan o viven en unión libre. El comenzar una vida de pareja bajo el concepto de unión libre es muy común y se toma muy a la ligera. La pareja comparte un espacio y responsabilidades, gustos y formas de pensar. Se atraen, llevan una vida sexual activa y sienten el deseo de permanecer con el otro indefinidamente sin casarse. Más allá de todas estas situaciones, la decisión de vivir juntos debería de tomarse con mayor seriedad. Contar con amor, preparación, planeación, gran disposición y sobre todo compromiso, que es a los que muchas personas no quieren adquirir el compromiso. Estas ideas, hermano, se están infiltrando en las iglesias, donde cristianos están aprobando, líderes cristianos están permitiendo que las personas vivan en unión libre. Y a mí, hermano, me es lamentable y me es triste que más allá, que hay iglesias que todavía usan a ese tipo de personas en los altares. Personas viviendo en adulterio y fornicación. ¿Y por qué no hay bendición? ¿Y por qué no hay presencia de Dios? Porque Satanás ha distorsionado el santo matrimonio. Y mire hasta dónde ha llegado, hasta la misma institución sagrada llamada iglesia. Por eso nosotros, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado y pedirle al Señor nos ayude. El mundo hace eso, la iglesia no debe de participar de ello. Por eso, padres, enseña a sus hijos el temor al Señor. Amén. La Biblia, hermanos, nos habla y prohíbe el sexo antes del matrimonio. Joven, cuídate y guárdate para el Señor. Padre, enséñale a tu hijo el temor. Porque si no se vuelve todo un desorden total. Y los hogares son un desorden total. Y los matrimonios son un desorden total. Y si alguien no habla de esto, hermanos, vamos todos para allá. Alguien se tiene que levantar a hablar. Alguien tiene que decir, hermanos, que todavía hay un Dios santo, alto, sublime, que todavía hay una iglesia que se guarda para su Dios, que trata, lucha por hacer la diferencia en un mundo malo, que todavía se levanta como luminares en medio de un mundo malo, como la sal de la tierra. Porque si callamos, dijo Jesús, ¿qué? Si nosotros callamos, ¿qué? Tengamos cuidado. Por eso, padre, enseña a sus hijos. Denle consejos, cuídelo. Dígale, sexo fuera del matrimonio es pecado. Dice la Biblia, 1 Corintios 6, 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros?
Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por supuesto, esto tiene que ver con los creyentes cristianos que Cristo te ha comprado a precio de sangre. Ya no te perteneces a ti, ya no me pertenezco a mí, somos del Señor. El cuerpo es templo del Espíritu Santo y el que peca contra su propio cuerpo peca. Eso es fornicación. Y a veces, vea, hermano, el joven dice, no, pues todo el mundo lo hace. Y a veces el padre se queda callado, guarda silencio. Y lo deja, ok, todo el mundo lo hace, sigue adelante. Y después vienen las consecuencias. Por eso, enseñemos a nuestros hijos. El sexo fuera del matrimonio es pecado, es fornicación. Y el pecado hace división entre Dios y los hombres. Por eso debemos, hermanos, de enseñar esto. Y en casa, padres, enseñemos a nuestros hijos. Espera. Mujer, espera al hombre que Dios tiene para ti. Hombre, espera a la mujer que Dios tiene para ti. Amén. No te desesperes, no te desanimes. Porque Satanás ve eso y se va a aprovechar de eso. ¿Y por qué decir esto, hermanos? Porque hay tristemente jóvenes cristianos que han caído en el sexo ilícito y que hoy no están en la iglesia. Porque por estas prácticas la corriente del mundo se los arrastró. Y estas enseñanzas son para que Dios nos guarde, nos ayude a evitar eso. Porque, hermanos, cuando sucede eso, es un gran dolor para los padres. Todo padre quiere ver a sus hijos sirviéndole a Dios, siguiendo a Dios. Pero cuando se dejan de lado estas enseñanzas importantes, corremos el riesgo y después recibimos las consecuencias. Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 4 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál es la santificación? Que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Amén. Así es que enseñemos, hermano, la palabra de Dios y no dejemos que el diablo distorsione y se meta en nuestra relación con Dios. Amén. No podemos estar tan tranquilos. ¿Cómo se puede vivir en unión libre y decir que soy cristiano? ¿Cómo se puede? Yo tengo que arreglar mi vida delante de Dios primero. Esto no se trata de la firma de un papelito, no, esto se trata de un compromiso con Dios, que fue quien lo instituyó. Por eso de ninguna manera la iglesia va a aprobar eso, hermanos. Que las parejas vivan en unión libre. No, 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 no. Hay que denunciar el pecado. Porque el pecado va carcomiendo a la iglesia. La va destruyendo de a poquito, si nosotros como cristianos no lo paramos, no lo detenemos. En nuestros hogares. Aleluya. Por eso, la Biblia, hermanos, habla de lo maravilloso que es el matrimonio, de la bendición de Dios en el matrimonio. Amén. Porque parece que no, pero el abstenerse es la única norma de conducta de Dios para tratar el sexo antes del matrimonio. El mundo dice entre los jóvenes, ¿tú ya tuviste relaciones sexuales? No. Uy, no sabes de lo que te has perdido. Y los incitan y los invitan.
No, 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 no. Tú como creyente le dices, eso no está bien, pero él te va a decir o ella te va a decir, eso es anticuado, eso ya pasó de moda, todo mundo lo hace. ¿No tienes deseos? Y por ahí Satanás está invitando. Cuidado, no caigamos en las trampas. Joven, cuídate. Agárrate de la mano de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque la abstinencia salva vidas. Fíjense, el abstenerse del sexo ilícito salva vidas. Protege a los bebés. La gran cantidad de abortos diarios que hay en el mundo, en la mayoría de casos, es porque alguien practicó sexo fuera del matrimonio y quedó embarazada la mujer. Y el varón no se hizo responsable, la abandonó, o inclusive los padres dicen, no, qué vergüenza para la familia que tú hayas hecho, aborta. O en muchos casos la mujer dice, ¿cómo voy a hacerle? Todavía estoy estudiando. ¿Qué voy a hacer? Y se van a dar cuenta mis padres, ¿qué hago? Aborta. Y aborto, y aborto, y aborto, y aborto, cuando abstenerse protegerá del aborto. Igual a salvar vidas. Hoy se habla tanto de que el coronavirus ha matado mucha gente, pero no lo suficiente, hermanos, abortos que ha habido. Pero eso las noticias no nos lo dicen. Que han muerto más niños por aborto que por otras cosas. Pero las noticias no nos lo dicen porque las noticias en muchos casos están manipuladas. Y si nosotros le hacemos mucho caso a los noticieros, vamos a vivir con temor y con miedo. Y la fe se va a debilitar. Pero allá no nos dicen que el aborto es pecado. Bueno, más adelante vamos a hablar de todos estos temas, hermano, de lo que es el aborto. Y que este presidente que va a entrar está a favor del aborto, de matrimonios, de personas entre el mismo sexo y otras cosas. Entonces, mire, la abstinencia salva vidas, protege a los bebés, da el valor adecuado a las relaciones sexuales. Es decir, se le da importancia a la relación. Jovencitos o jovencitas que están relacionándose sexualmente con uno y con otro y con otro y con otro. Se están desvalorando. Ya no los van a tomar con seriedad. Porque no te estás tomando el asunto con seriedad. Y las relaciones sexuales son bendecidas, pero en el matrimonio, no fuera de. Entonces miren, hermanos, cómo del individuo, matrimonio, miren cómo se está distorsionando el asunto. Y lo más importante es que cuando el joven se abstiene del sexo ilícito, honra a Dios. Que para eso hemos sido creados, formados, para eso, para honrar a nuestro Dios. Colocar al Señor en primer lugar. Aleluya. Así es que pidámosle al Señor, hermanos, que Dios nos ayude. Amén. El tener sexo en una relación no indica que ya se volvió un matrimonio. Hoy en día se habla, hermano, que cuando dos jovencitos tienen relaciones sexuales, automáticamente ya forman un matrimonio. No, eso no es verdad. Eso está errado, equivocado. Génesis 34 habla de aquella experiencia que tuvo Dina, la hija de Jacob. Dice que salió a ver a los hijos de los hombres, le atrayeron. Por allá tuvo relaciones con Siquem. Siquem la violó, pero entonces a Siquem le gustó la muchacha, pero a la muchacha no.
ni a la familia de la muchacha. Y eso causó un tremendo lío, muerte. Pero eso nos indica, hermanos, que el simple hecho de que porque ya tuvieron relaciones sexuales automáticamente ya son matrimonio, eso es errado y antibíblico. Por eso, muchachos, planeen bien. Busquen la dirección de Dios bien. Busquen el consejo de sus padres piadosos. Y si sus padres no son piadosos, busquen el consejo piadoso de la palabra de Dios. Porque uno sabe, hermano, que hay hogares donde los padres no son piadosos, no tienen temor de Dios y pues darán un consejo como ellos aprendieron. Pero entonces busca el consejo piadoso de la palabra del Señor para que Dios nos guarde, guarde a nuestros hijos, guarde a nuestros jóvenes. Amén. Vuelvo y les repito, jóvenes, no se apresuren, no se desesperen. La edad no tiene que, ahí hay jóvenes que porque ya tienen cierta edad, ya se nos fue el tren, ya rápido apresurémonos y terminan tomando decisiones apresuradas y casándose con el hombre o la mujer equivocada, que ese no era el que Dios tenía para tu vida, pero te desesperaste, dejaste de confiar en Dios, te impacientaste, tomaste una decisión que después te traerá sufrimiento, porque el matrimonio es para toda la vida. Eso no ha cambiado. Amén. Eso no ha cambiado, hermanos. Por eso, pidámosle al Señor que sea Dios ayudándonos. Aleluya. Entonces, volviendo al capítulo 5 de Isaías y verso 20, ya terminamos. Hay de los que a lo malo le dicen bueno. Hoy en día al matrimonio se le dice que es malo y a la unión libre que es bueno. Al sexo en el matrimonio se le dice que es malo, anticuado, pasó de moda, pero al sexo ilícito fuera del matrimonio se le aplaude, el mundo lo aplaude y dice, eso es bueno. No, la palabra de Dios nos es clara, hermanos. Y si nosotros no peleamos y no tenemos el celo de Dios en nuestras vidas, el temor de Dios en nuestras vidas, se nos va a salir y escapar de las manos todo. Y nosotros no queremos que eso pase. Aleluya. Por eso, hermanos, volvamos a los principios bíblicos y no nos alejemos de ellos. Aleluya. Porque ese es el Señor, hermano, el que nos va a ayudar, nos va a dar la victoria en todas las cosas. Amén. Vamos a estar en pie.